Hola y bienvenido a un nuevo episodio en el que trato este tema llamado neuropaisajismo. Una disciplina que combina neurociencias con el diseño del paisaje y en particular pensado sobre todo en jardines salutogénicos. Me presento, yo soy Claudio Dorato y hoy te voy a hablar de el olfato, ese sentido que es el camino más corto hacia nuestros recuerdos. Y antes de continuar, quiero recordarte que si vas a mi página de jardinesinclusivos.ar, que te lo dejo en las notas del episodio, podés suscribirte gratuitamente a mi boletín de novedades en el que semana a semana voy desarrollando uno de estos temas de forma más extensa, más técnica de lo que podés escuchar aquí en el podcast. Y ahora sí, entonces, veamos estos recuerdos en el aire. Porque supongo que alguna vez te ocurrió que el perfume de una hoja, de una flor o de un plato de comida te transportó a otro momento y lugar. Y eso es porque el olfato es el camino más corto a los recuerdos. Hoy entonces, como te comentaba, voy a hablar un poco de neurociencias del olfato para sentar las bases científicas de conceptos más generales que te voy a compartir hacia el final del episodio. Cuando te digo que es el camino más corto hacia los recuerdos, tiene que ver porque todos los sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, llegan a nuestro cerebro a través de una estructura llamada tálamo, excepto el olfato, que tiene su propia puerta de acceso, el bulbo olfativo. Y este tiene una conexión mucho más fuerte con el hipocampo y por lo tanto tiene la capacidad de evocar recuerdos. Si vamos a valores porcentuales, podemos decir que el sentido de la vista tiene una potencia evocadora de recuerdos del 5%. A través de nuestro oído, un 2%. A través del gusto hay un 15% de potencia evocadora de recuerdos, mientras el tacto, que es el que menos nos puede llegar a ayudar a evocar algún recuerdo, alguna reminiscencia, tiene el 1%, y el olfato tiene mucho más que todos ellos juntos. El olfato tiene un 35% de potencia evocadora de recuerdos. Habitualmente escucho muchas de las charlas y leo los libros de la doctora Nazaret Castellanos, una neurocientífica muy reconocida. Y ella dice, el olfato humano es el sentido más vinculado a la memoria. La atrofia olfativa reduce la plasticidad neuronal, la respiración nasal es el marcapasos del hipocampo. Y otra de sus frases es, el olfato evoca recuerdos y asocia estados emocionales. Es por ello que insisto en los jardines aromáticos dentro de los entornos sanitarios, no en todos porque hay algunos en los cuales no podemos trabajar con los aromas de forma abierta o libre, por ejemplo, donde hay pacientes oncológicos, y hago hincapié muchas veces también en los beneficios que van mucho más allá de ese oler rico, sabiendo elegir, por supuesto, los aromas. Al respirar por la nariz, y esto es esencial, los receptores olfativos presentes en el epitelio olfativo, que están ubicados ahí en la parte superior de la cavidad nasal, envían señales al cerebro directamente al bulbo olfativo que se comunica con el hipotálamo, que además de otras funciones ayuda en la formación de recuerdos y también en cómo se estructuran y se relacionan entre sí en el tiempo. Al mismo tiempo, entonces, se regula la actividad de la amígdala cerebral, que es la encargada de procesar las emociones y de modular la respuesta emocional. De esta manera, influye directamente en los procesos de toma de decisiones basados en esas experiencias emocionales. Según la doctora Castellanos, el bulbo olfativo activo y saludable está relacionado con un mejor estado del hipocampo y menor tamaño de la amígdala cerebral. La hipertrofia de la amígdala, es decir, el aumento de su tamaño, se asocia a una mayor predisposición a la ira, a una visión negativa de las cosas, a estados de ansiedad y a la consolidación del estrés. El bulbo olfativo, entonces, va a frenar el desarrollo de la amígdala y su estimulación hace que el entrenamiento del olfato determine una reducción
de los síntomas depresivos. Así que fíjate lo importante que es esto. Por otro lado, la doctora Laura López Mascaraque, también neurocientífica, en una ponencia sobre el poder del olfato, emociones, memorias y enfermedades, aporta un elemento adicional importante, que con el aumento de la edad y la pérdida gradual del olfato, también lo hacen los recuerdos de hechos recientes que no tienen ese componente de anclaje de los recuerdos. Y aquí seguramente podrás pensar en los adultos mayores que a veces no recuerdan lo que ocurrió el día anterior, o a veces nos pasa a nosotros mismos, pero sí recordamos eventos pasados. ¿Por qué? Porque el olfato ayudó a anclar esos recuerdos en nuestro hipocampo. Cuando nos referimos entonces a la importancia del olfato, podemos decir que es considerado el camino más corto a los recuerdos debido a la estrecha conexión anatómica y funcional entre este sistema olfativo y las áreas del cerebro relacionadas con la memoria y las emociones. Porque tenemos una conexión directa con el sistema límbico, a diferencia de los otros sentidos que requieren un relevo en el tálamo antes de llegar a la corteza cerebral. Las neuronas olfativas hacen sinapsis directamente con estructuras del sistema límbico como la amígdala y el hipocampo. Estas áreas son claves para la formación de recuerdos y la regulación emocional. Por otro lado, también tenemos la activación de la memoria y de las emociones, porque cuando inhalamos, las moléculas olorosas viajan a través del epitelio olfativo hasta el bulbo olfatorio, desde donde las señales se transmiten a la corteza olfativa primaria y luego a la amígdala y el hipocampo. Esta ruta directa explica por qué ciertos olores pueden provocar recuerdos vívidos y emociones intensas de manera casi instantánea. Pero ahora bien, llevemos toda esta información neurocientífica al diseño de los espacios olfativos. Porque en el diseño de las áreas verdes terapéuticas, por ejemplo en hospitales o centros de adultos, la incorporación de plantas con aromas familiares y reconfortantes pueden ser una estrategia eficaz para evocar recuerdos positivos y para mejorar el bienestar de los pacientes. Te comparto entonces algunas ideas, pero siempre la elección estará condicionada con la seguridad de las personas que hagan uso del espacio. Eso es fundamental. Entonces puedes incluir arbustos de lavanda cuyo aroma es relajante, puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Por otro lado, plantar, por ejemplo, rosales o jazmines cuyos perfumes florales evocan sensaciones de calidez y bienestar. También se pueden incorporar hierbas aromáticas como la menta, el romero y el tomillo que estimulan recuerdos de la cocina y el hogar. Los aromas cítricos, como el de limón, como el de la hierba luisa o cedrón para nosotros aquí en Argentina, y de la naranja, tienen propiedades estimulantes y pueden ayudar a calmar la ansiedad. Además, se ha demostrado que los aromas cítricos pueden estimular el apetito en pacientes que experimentan pérdida del mismo debido a una enfermedad o a un tratamiento. El aroma a vainilla se puede asociar comúnmente con sensaciones de confort y de bienestar. Y aquí hay un estudio en donde encontró que el 63% de los pacientes de resonancia magnética redujeron su ansiedad después de oler vainilla. La vainilla entonces también puede ayudar a disminuir la claustrofobia o la sensación de claustrofobia y la tensión en los pacientes. Su uso se va a ver condicionado a aplicarlo con difusores o aromatizadores, ya que el cultivo de esta orquídea no es algo habitual por múltiples razones que tienen que ver con el clima y con la dificultad de su cultivo, además de la estacionalidad de floración y producción de sus frutos. Y para ir terminando este episodio, respondamos la pregunta: ¿cómo influyen los olores? Entonces, como conclusión podemos afirmar que los olores ejercen una influencia poderosa en nuestra experiencia emocional y cognitiva porque evoca recuerdos y mejora el estado de ánimo. Los aromas agradables pueden llegar a contribuir a un mayor bienestar. Además, la estimulación olfativa ha demostrado ser una herramienta valiosa en la rehabilitación de pacientes con trastornos neurológicos donde la pérdida del olfato es un marcador temprano de la enfermedad. Y como una recomendación o sugerencia, si este tema te ha interesado, te invito a investigar sobre
terapia sensorial olfativa y la rehabilitación olfativa, porque te dará muchas herramientas al momento de intervenir en un área verde con fines terapéuticos o salutogénicos y sobre todo si son jardines de restauración. Tema que también trataré en este podcast un poquito más adelante. Y hasta aquí entonces el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Nos encontramos la semana que viene con un nuevo tema dentro de esto que he dado a llamar neuropaisajismo, jardinería y horticultura terapéutica. Hasta entonces y muchísimas gracias.